Buenos días, mi nombre es Leticia Bravo Hernández. Soy estudiante de la Universidad Virtual de Michoacán y hoy estaré tratando un tema con ustedes muy interesante, que es en cuanto a los mosquitos de los géneros como los anófeles, aedes y culex. Y este tema es tan interesante porque son situaciones que se presentan en la actualidad. Comenzaremos con la introducción. En nuestra introducción se nos dice que los culícidos son una familia de dípteros nematóceros conocidos coloquialmente como mosquitos y en algunas partes de América como zancudos. Dentro de este grupo se incluyen algunas especies como los anófeles, que transportan en sus glándulas salivales el patógeno Protozoa plasmodium que provoca paludismo o malaria. El Aedes es otro género que transmite distintos tipos de virus que provocan dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. El Culex es un género que puede transmitir enfermedades causadas por diferentes virus. Culiceta es otro género que reproduce una enfermedad llamada encefalitis equina del oeste. Así también podemos ver como un género que es Aemagogus, que es un mosquito que transmite la enfermedad llamada fiebre amarilla. O el Sorofora, que es un mosquito hembra que transmite muchos agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades como encefalitis o paludismo. El Oclerotatus es una amenaza para la salud pública, ya que es una nueva especie de mosquito que es agresivo y transmite encefalitis, pudiendo causar la muerte. Por último, tenemos el Sabetes, que es un transmisor del dengue y la fiebre amarilla. En realidad, los mosquitos hembras son hematófagos y causan daño en la agricultura y en las granjas porque su presencia de estos mosquitos se asocia estrechamente con las malas condiciones de vida de las poblaciones desarrolladas, provocando el deterioro en la salud. Y podemos ver aquí en la pantalla diferentes imágenes en las cuales podemos nosotros mismos provocar el que se pueda estar dando este tipo de mosquitos. Generalmente es cuando se acumula agua, por lo que debemos de tener mucho cuidado para que esto no suceda. Y podemos ver cómo, si esto se llega a dar, los huevos de los diferentes de estos mosquitos poseen un color claro después de la ovoposición y se oscurecen inmediatamente después de que ocurre la misma. El tamaño de los huevos varía con una longitud aproximada de 1 milímetro y están cubiertos por una capa llamada escorión. Pero esta capa los mantiene a los huevos a flote de la superficie del agua. Las larvas se forman en el interior de los huevos y cuando los huevos se eclosionan, el hogar de las larvas es acuático. Los mosquitos son insectos holometabólicos, es decir, poseen una metamorfosis completa o complicada que pasa por 4 estadios biológicos. Estos estadios son uno, el huevo, después la larva, lo cual la larva cumple 3 estadios diferentes, larva 1, larva 2 y larva 3. Después de esto pasan a pupa y por último adulto. Las fases del huevo, larva y pupa se desarrollan en agua dulce y con corriente suave. Sin embargo, algunas especies de Anopheles melas, Anopheles merus y otras especies de Anopheles en América del Sur se desarrollan en aguas saladas. El Aedes en el África occidental también se reproduce en aguas saladas. El número de huevos que pone la hembra está regido por factores endógenos de cada especie. En general, las hembras ponen entre 100 a 400 huevos, como podemos ver en la lámina. La mayoría de las especies hacen la ovoposición durante la noche. Y la alimentación de este tipo de mosquitos, generalmente las hembras necesitan ingurgitar sangre para la maduración de los huevos. Por tal motivo son hematófagas. Y por otro lado, los mosquitos, a diferencia de los machos que ingieren carbohidratos mediante néctares de las plantas, los azúcares proporcionan la energía necesaria para el vuelo del mosquito, así como otras actividades biológicas y fisiológicas del mismo mosquito. Desafortunadamente, podemos ver que la malaria es una de las enfermedades transmitidas por los mosquitos anófeles, que son las hembras, y que son realmente ellos vectores o ellos los vectores del parásito Plasmodium, que según datos de la OMS, su prevalencia en la población mundial es de aproximadamente un 45%, cobrando unos 2.5 millones de casos en el año. Este tipo de situaciones desafortunadamente son tristes
porque son situaciones que se pueden en muchos de los casos ver evitadas. Desafortunadamente, por el tipo de vida que las personas llevan a cabo, es lo que ocasiona que se den las circunstancias para este tipo de enfermedades. Espero haya quedado claro este tema que me ha resultado muy interesante. Gracias por prestar atención a esta información que hoy les he compartido. Ha sido un gusto poder compartir esta información con ustedes.